Hola a todos, hoy nos encontramos con dos colegas muy especiales. Una de ellas es Carolina Pulgarín, quien es mamá de María Paz y archivista profesional egresada de la Universidad de Antioquia. Cuenta con más de 13 años de experiencia en la implementación de gestión documental en entidades públicas, 7 años en la planeación, elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos y docente de cátedra en la Universidad de Antioquia en Medellín. En el campo de las tablas de retención documental ha impartido formación sobre su metodología, además de aplicarla en procesos de elaboración y convalidación. También nos encontramos con José Luis Vargas Forero, quien es tecnólogo en Administración Documental del Tecnológico de Antioquia, estudiante de archivística de la Universidad de Antioquia, administrador de empresas y alrededor de 25 años de experiencia en la gobernación de Antioquia con el tema de tablas de retención y tablas de valoración documental. Los dos son profesionales de apoyo a la labor del Consejo Departamental de Archivos de Antioquia y hoy vamos a hablar un poco sobre esta enriquecida experiencia que los dos tienen, porque es uno de los temas que más digamos que nos preocupan a los archivistas en Colombia. Entonces, antes de empezar, quiero darles nuevamente la bienvenida al canal y por supuesto agradecerles haber aceptado la invitación y estar acá compartiendo generosamente sus aprendizajes. Muchas gracias, Nelly. Bueno, mucho gusto para todos. Soy Carolina Pulgarín. Agradezco infinitamente a Nelly por tenerme en cuenta en este espacio y compartir con dos personas que son referentes para nosotros, los archivistas en Antioquia especialmente, con José Luis y Nelly. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, colegas, Neji, Carolina. Es un placer compartir con ustedes y también con toda la audiencia de este canal sobre este tema tan interesante y a veces álgido que son las tablas de retención y las tablas de valoración documental. Un gusto poder compartir en lo poco o mucho que uno ha recogido de experiencia. Bueno, yo estoy muy feliz de tenerlos acá. José Luis fue mi profe en la tecnología en archivística y ya tenemos otra entrevista acá en el canal como egresado del Tecnológico de Antioquia y con Caro también he trabajado en proyectos, entonces estoy feliz que los dos, que los tres podamos estar reunidos hablando de este tema tan interesante. Y para ello entonces voy a empezar con una pregunta para José Luis y es si nos puede contextualizar un poco, ¿cierto? Grosso modo, cuáles son los pasos a seguir para presentar a convalidación una TRD o TBD, tabla de retención documental o tabla de valoración documental ante un consejo territorial de archivos. Ok, bueno, hay que señalar que es un proceso con validación, no de aprobación. El término ha sufrido algunos cambios en el transcurso del tiempo. Hoy día estamos en el proceso de convalidación de las tablas de retención documental. Las tablas tienen que estar obviamente realizadas y aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mayoría de las entidades o por acto administrativo del representante legal para aquellas entidades que no están obligadas a implementar el modelo integrado de planeación y gestión y por lo tanto no tienen el comité integrado de planeación y gestión. Deben de tener las tablas aprobadas y ahí se hace una comunicación remisoria, la cual se hace llegar, para nuestro caso, al Consejo Departamental de Archivos por alguno de los canales digitales preferiblemente. Hay un correo habilitado para la recepción de las tablas junto con todos los anexos que pide pues el acuerdo 04 de 2000, perdón, el 01 de 2024, que está señalando pues como la lista de los anexos que debe tener las tablas preferiblemente, en la memoria descriptiva, el acto de aprobación, las tablas como tal, los actos administrativos de las estructuras orgánicas, de los comités, todo este tipo de cosas deben de enviarse y ya se radican y nosotros informamos a la entidad el número radicado y entra en turno para que se evalúen las tablas. Ese es, digamos así de sencillo es el procedimiento. José, ¿y este procedimiento está publicado? ¿Dónde lo pueden ver las personas, por ejemplo? ¿Está en la página web de la gobernación? Bueno, hay dos maneras como lo pueden ver. En nuestro sistema integrado de gestión que está publicado en la página web de la gobernación se puede tener acceso al sistema integrado de gestión o también hay un micrositio que lo pueden buscar en Google muy fácilmente, Consejo Departamental de Archivos Antioquia, lo lleva al sitio, allí está publicado como los requisitos y todo este tipo de solicitudes que se requieren para presentar las tablas. Listo, yo igual voy a dejar los enlaces en la descripción de este video en YouTube para quien quiera profundizar, allí lo pueda ver. Gracias. Bueno, y Ok. vamos con una siguiente pregunta y es desde su experiencia elaborando y presentando TRD y TBD.
Y ahora, como profesional de apoyo a la labor del Consejo Territorial de Archivos, ¿cuáles son los cambios más significativos en el proceso de convalidación desde la Ley General de Archivos de Colombia, que fue en el 2000, hasta la actualidad? Y estaba para José Luis, obviamente, pues por toda la experiencia que ha tenido durante este proceso. Gracias, sí. Bueno, en el año 2000 se señalaron unas fechas por allá en junio para presentar como fecha límite las tablas para todas las entidades públicas, o sea que debería ser un tema rechuleado ya para todos, ¿cierto? Pero simplemente se decía que los consejos departamentales de archivo harían la aprobación. En ese momento se usaba la palabra aprobación, no convalidación de las tablas. Pero no se dijo más nada, no se dijo ni cómo se hacía, ni qué se miraba, ni había un instrumento que dijera que tenía que tener una tabla, simplemente se dijo de esta manera. Luego fue creciendo como el tema, por allá en el 2012 hubo un acuerdo que señaló como algunas etapas, que hizo un poco más claras las cosas, en el 2013 igualmente, 2019 y ahorita en 2024 que tenemos muchos más guías sobre el tema, está la publicación del acuerdo, están todos los ítems que debe tener y los pasos que se deben de llevar a cabo para tener las tablas, están los formatos establecidos, están los instructivos de los formatos y está la guía de evaluación, que también es una herramienta que, digamos, podemos utilizar cuando yo hago las tablas y cuando yo también las estoy presentando. Y digamos que en cuanto a presentación, por ejemplo, nosotros presentamos nuestras tablas ante las tablas de la gobernación ante el Archivo General de la Nación, que lo que hicimos fue prácticamente, como ya teníamos un conocimiento de qué pedía la AGN, entonces presentarlo ajustado a la guía, a lo que ellos estaban pidiendo, ¿cierto? Y seguir como muy al pie de la letra lo que ellos concebían de que eran los requisitos que se necesitaban para presentar las tablas. Entonces, un tema es que ya no son los consejos territoriales de archivo los que aprueban, sino que convalidan, que eso es muy importante, Exacto, sí. La terminología es esa, ha cambiado. porque la responsabilidad de la Bueno, aprobación, dale. y quería señalar que adicionalmente también hay un registro de las tablas que tampoco estaba considerado sino hasta a partir de 2013 para acá. O sea, hay convalidación y registro desde 2013 para acá. Y también un tema de memoria descriptiva, que tampoco era algo que desde el inicio, pues en el inicio no había Mm, nada, pero que se pidiera pues desde antes sí, del 10. sí. Mm. Y también, José, un tema que yo sé que a Antioquia también le tocó mucho, sobre todo al Consejo Departamental de Archivos, ese cambio lo pudo haber impactado, no sé qué tan positivo o negativamente, y es que anteriormente habían consejos municipales de archivo y ellos cumplían un rol muy importante y no necesariamente uno, si era de orden municipal, tenía que enviarlo al departamento, sino que lo presentaba dentro del mismo municipio. Sí, digamos que, bueno, yo puedo contar un poco el background porque en ese entonces yo asistía a las reuniones del Sistema Nacional de Archivos como secretario del Consejo de Archivos de Antioquia, que era en ese momento, y digamos, debido a que los consejos departamentales se vieron colapsados y no alcanzaban a evaluar las tablas, entonces el AGN pensó en esa estrategia de descentralizarlo y convertirlo en los consejos municipales. Desde los secretarios de los consejos departamentales de archivos se señaló que no era como la opción más viable por la falta de personal capacitado en los municipios, porque eso se prestaba a muchos otros asuntos, digamos, no tan claros y el AGN, no obstante, no, pues siguió adelante y hubo consejos departamentales de archivos como por 4 años, creo que fue, de 2000 a 2004 si no estoy mal en mi memoria. Y digamos que sí, eso nos alivianó la carga, porque solamente de los consejos departamentales de archivos nos encargábamos de las instituciones departamentales, pero en la práctica los municipios no fue expedita porque los municipios tenían que reunirse en el comité de archivo para aprobar, luego en el Consejo Municipal de Archivos para, bueno, no era aprobar, sino darle un visto bueno, y luego en el Consejo Municipal de Archivos para aprobar. Y eso no fue claro. Entonces, la gente como que revolvió una cosa con la otra, muchas veces los mismos, no había los consejos municipales de archivos, comprender la dinámica era enredado. Muchas veces los contratistas
tenían voz y voto tanto en el comité que aprobaba, que era el comité de archivo, como en el Consejo Municipal de Archivo. Entonces, digamos que eso se prestó a muchas cosas, digamos, un poco ahí difíciles de manejar por falta de conocimiento, por intereses también en su momento. Bueno, digamos que ahorita podemos decir que estamos en el mejor momento, entre comillas, porque tenemos ya mucha más infraestructura, mucho más conocimiento y más personal capacitado, pero aún así pues siempre habrán muchas cosas por mejorar y eso lo veremos al final de esta charla. Vamos a una siguiente pregunta y es ¿cuál es la metodología del Consejo Territorial de Archivos de Antioquia para convalidar TRD y TBD? Es decir, ¿qué roles participan en el proceso? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Es trabajo sincrónico, asincrónico, presencial, virtual, híbrido? Todo lo que nos quieran contar metodológicamente. Ok, José Luis. bueno, es claro que esa responsabilidad la señala la norma en los consejeros, ¿cierto? Pero si uno revisa quiénes son los consejeros, pues son secretarios de despacho, representantes legales de diferentes entidades públicas, de las cámaras de comercio, de la Academia de Historia, que en realidad por sus responsabilidades en esos cargos, pues no tienen tiempo ni tienen tampoco todos el conocimiento necesario para atender el asunto de la evaluación, ¿cierto? Lo mismo pasa en el Archivo General de la Nación, o sea, si uno mira el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación, son los directivos del Archivo General de la Nación y otras personas que tampoco lo hacen, ¿cierto? Entonces, o sea, esta tarea se ha decantado en unos profesionales de apoyo como Carolina, como mi persona en su momento, en diferentes momentos, que hacemos como el proceso de evaluación, ¿cierto? Entonces, somos las personas que tratamos de evaluar las tablas con respecto a qué, cómo lo hacemos. Pues cogemos el acuerdo, siempre se ha tomado el acuerdo como guía para evaluar, ¿cierto? Y se ha creado unos instrumentos de evaluación, unos formatos para presentar el informe técnico, que ahora se llama, en su momento eran los conceptos de evaluación, para presentarlos y evaluar esquemáticamente todo lo que pide la norma, ¿cierto? Y una vez la persona evalúa, evaluamos por lo general, debido a la carga de trabajo también, toca que una persona evalúe sola una tabla. En este momento en el Consejo de Archivos, en el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia, están contratados historiadores y archivistas para hacer esta labor, ¿cierto? Entonces, digamos, ellos evalúan, puede ser que en algún momento uno dude con respecto a la aplicación de un tema o algo así, entonces uno pregunta a los demás evaluadores, vea, tengo esa situación, ¿cómo consideran que puedo presentarla? ¿Les parece apropiado o no? Y digamos, llegamos a un consenso y ese finalmente sería el concepto que se presentaría. Ahí queda como la evaluación. Entonces, digamos que si la evaluación sale con un concepto negativo que tiene que hacer mejoras, entonces se le informa a la entidad y se hace una reunión en la cual se socializan con mayor claridad con los aspectos a mejorar, se le explica qué debe de hacer. Si es un concepto aprobatorio, porque todo está bien, entonces se le notifica a la entidad que debe hacer una presentación ante la reunión del Consejo Departamental de Archivos de 15 minutos, en la cual debe presentar las tablas, socializar cómo se hizo, dar a grosso modo una visión general del instrumento y ya en la convalidación internamente, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros a los consejeros les enviamos previo a la reunión el concepto evaluativo en la reunión del Consejo de Archivos. Entonces, el evaluador que hizo la evaluación de esa última versión de la tabla entra, explica por qué considera que está apropiada la tabla y luego entra la entidad a explicar el proceso. Ya si los consejeros tienen alguna duda o pregunta, ellos han tenido la oportunidad de ver el concepto evaluativo antes, ¿cierto? Saben pues cómo funciona el consejo. Para nuestro caso que pues hay un grupo dedicado, digamos, permanentemente todo el tiempo a evaluar tablas. Entonces ya si ellos tienen alguna pregunta, la solución, la hacen a la entidad, se soluciona el aspecto y saldría para convalidación. Eso es como el trámite que seguimos en el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia, que digamos es similar o copia del que hace el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación también tiene unos evaluadores contratados, luego va al comité evaluador y luego del comité evaluador va a la convalidación como tal.
Esta me queda solamente una duda con relación a si cuando ustedes le contestan a la entidad que presenta las tablas, ¿es de forma virtual o envían los documentos físicamente? Pues, ¿cómo es el proceso en cuanto a lo electrónico y a lo físico con relación a los documentos? Digamos que nosotros habíamos tomado una decisión antes, era que si llegaba físico lo comunicábamos físico, si llegaba virtual lo comunicábamos virtual, ¿cierto? Pero en realidad hoy todo lo estamos mandando virtual, enviamos correo electrónico certificado a las entidades, les llega pues por el correo electrónico certificado. Obviamente, si nos mandaron un paquete físico con las tablas, pues nosotros también se lo devolvemos físicamente, pero nuestra comunicación oficial de notificación es del concepto evaluativo es virtual, lo hacemos por correo electrónico. Por eso siempre pedimos los correos electrónicos de las entidades. Además, digamos, nosotros enviamos no solo el correo electrónico del cual nos llegó la tabla, sino que entramos a las páginas web, miramos en la información de la entidad cuál es el correo oficial de la entidad y les copiamos a dos o tres correos diferentes de la entidad. Bueno, y aquí otra mini pregunta de esa pregunta. En caso de algo como el informe que ustedes dan, pues ahí tiene, digamos que unos criterios de evaluación y el por qué la están devolviendo y qué debe corregir, pero se puede dar porque la comunicación de los seres humanos no es totalmente perfecta, que de pronto la entidad no entienda exactamente qué es lo que tiene que corregir o algo así. Puede recurrir nuevamente a ustedes, hacer solicitud, pedir una retroalimentación de manera, por ejemplo, como estamos ahorita conectados o ir hasta allá. Claro, digamos, cuando nosotros le comunicamos a las entidades el concepto de una vez, le damos una cita en la cual Mm. le decimos que previamente haga una lectura cuidadosa del concepto y a la reunión asista con las dudas. Algunos muy juiciosamente llegan y dicen, ah, bueno, yo tengo esta duda puntual, ta, ta, ta. Otros no, entonces hace uno un barrido como de todo el concepto, explica los cambios que se requiere, acepta pues como las inquietudes de ellos, trata de resolverlas. Digamos, algunos a veces mandan una pregunta después, también se la tratamos de contestar, pero en este momento no estamos en capacidad de tener más reuniones como de seguimiento al tema, sobre todo porque algunas entidades pretenden de que yo haga un cambio y entonces lo muestro y está. Entonces, no sería práctico para nosotros, nos estallaría el trabajo de esa manera. Hay estudiantes así también, que antes de Sí. presentar el trabajo final quieren que uno les esté revisando Las los comas. avances, sí, y eso pues Sí. realmente no, si no es práctico. Mm, Bueno, mm. gracias, José Luis. Vamos a una siguiente pregunta para Laura y es cómo se garantiza que el proceso de convalidación sea totalmente imparcial y objetivo. Bueno, Nelly, como lo mencionó ahorita José Luis, ya pues el Consejo Departamental de Archivos tiene unos procedimientos como tal que estandarizan la forma de evaluar. Igual viene desde el proceso de elaboración de las tablas de retención documental que se imparte por el Acuerdo 01 del 2024, el cual nos dice pues cuál es la metodología, cuáles son los entregables, en qué orden deben ir cada uno de ellos. También nos menciona sobre la articulación con el banco terminológico de series y subseries documentales, sobre pues que se deben anexar también los documentos del sistema de gestión institucional. Entonces, como tal, desde el acuerdo 01 del 2024 ya se establece todos esos criterios de elaboración de los instrumentos archivísticos, incluso nos dan las pautas por las cuales se deben actualizar, que a veces nos confunden porque una actualización incurre en el mismo proceso de una elaboración. O sea, es enviar como tal nuevamente la memoria descriptiva, los anexos y además justificando por qué se realiza como esos cambios en el instrumento archivístico. Entonces es como seguir de la norma. Bueno, también siguiendo la norma. Además, el Archivo General de la Nación también expidió la guía de evaluación y convalidación de tablas de retención documental y tablas de valoración documental, en el cual nos indica qué se debe evaluar para tener un concepto normalizado, estandarizado para las entidades. Entonces, también se recomienda dentro del proceso que antes de evaluar el instrumento archivístico, pues antes de enviarlo a la convalidación, ellos puedan
hacer ese proceso de evaluación y hacer como un checklist de lo que nos está preguntando esa guía metodológica y que ellos examinen si cumplen o no. Ese sería pues como un ideal y como un filtro que pueden tener las entidades antes de llegar al Consejo Departamental de Archivos. ¿Sí? También, como lo mencionaba, pues los procedimientos internos que tiene el Consejo Departamental de Archivos y el formato de concepto técnico, el cual está estandarizado, pues que se revisa la memoria descriptiva inicialmente, luego los instrumentos, pues cuadro de clasificación documental, banco terminológico y las tablas de retención documental o tablas de valoración documental. Con las tablas de valoración documental vienen además el diagnóstico integral de archivos, el formato único de inventario documental, la memoria institucional y el plan de trabajo. Entonces, como que ahí ya podemos ir como evaluando cada uno de los entregables y finalmente, pues hay una lista de chequeos que nos indica si se presentó o no los documentos que se deben entregar por norma y por la guía. Entonces, ahora pues tenemos muchas herramientas con las cuales nos podemos basar y estandarizar esos conceptos, incluso como Consejo Departamental de Archivos. eh, Socializamos y normalizamos de que cuando un criterio no cumple, lo que hacemos es revisar y sustentarlo a través de esa guía metodológica. Entonces, por ejemplo, no cumple con el apartado de actualizaciones de la memoria descriptiva, entonces le indicamos que no cumple, estamos dejando evidencia en el concepto técnico a través de una fotico, un registro pues fotográfico en el cual identifiquen que falta algo y adicional se cita la guía metodológica que nos indica esa guía metodológica o el acuerdo 01. Entonces, de esta forma, estamos tratando de ser muy imparciales y objetivos con la evaluación de los instrumentos archivísticos. Claro, y que no quede la sensación en la entidad que presenta como que, ah, es que porque eso fue esta persona, entonces lo hizo de esta manera y si hubiera sido otra, no, es lo que dice el procedimiento y simplemente se ciñen al procedimiento como tal. Bueno, Así es. Eh, yo quería apuntar un sí, poco a ese tema también, que digamos desde el pasado nosotros nos hemos preocupado porque sea un proceso un poco más, digamos, objetivo y no subjetivo. Por allá en el 2000, cuando se nos señaló evaluar tablas, pues tuvimos que sentar a evaluar tablas y éramos un grupo, habían archivistas, ingenieros, habían historiadores y cada quien como que le miraba lo suyo desde su formación, le daba más importancia. Cuando vimos que éramos dispares, dijimos, paremos, creemos un formato de evaluación donde cada quien pues sí o sí tenga que mirarle lo mismo a las tablas. O sea, eso fue muy empírico por allá. Ya luego, como a los 2 años, vino el Archivo General de la Nación a decir cómo evaluar las tablas, cuando ya teníamos 2 años de tarea. Entonces, y lo que hicimos fue intercambiar, y nos sugirieron algunas causas para mejorar nuestro formato de evaluación, se llevaron el nuestro, y digamos, siempre ha habido también un diálogo del Archivo General de la Nación con los consejos sobre qué evaluar y qué no, incluso para el acuerdo de 2019 hubo unos meses de trabajo que se hicieron, que los consejeros, los diferentes secretarios de los consejos y los diferentes miembros de los consejos departamentales de archivo y distritales en su momento pues aportaron ideas, digamos que ha habido un intercambio de información. Digamos, no siempre queda plasmado lo que uno desearía que estuviera desde el rol como evaluador, desde el rol como quien hace la tabla y la presenta, pero bueno, ahí estamos construyendo la política archivística. Ujú. así es, y gestión Gracias, del José. conocimiento. Y tener en cuenta Sí, pues muy todas importante. esas buenas experiencias que el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia es uno de los más organizados en este sentido, entonces también como aprovechar esto que sea referente para el resto del país. Bueno, y voy con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes al elaborar TRD o TBD y que son motivo de evolución de las mismas por parte del Consejo? José. Bueno. Pues yo diría que ahí hay varias cosas. Una, hoy día tenemos el BANTER, el Banco Terminológico, que yo puedo discrepar mucho de lo que diga ahí, puedo no estar de acuerdo, pero bueno, es una guía que se ha construido, que se ha invertido, digamos, esfuerzos en estudio, en colaboración con diferentes archivistas de diferentes entidades. Entonces, ¿qué hacen las entidades? Ah, yo no estoy de acuerdo con eso y me separo. Es lo primero que dicen, ¿cierto? Entonces, y no justifican por qué no están de acuerdo, porque yo puedo no estar de acuerdo y sustentarlo, que sería lo que dice el Archivo General de la Nación. No,
simplemente no, yo no estoy de acuerdo, como un niño chiquito no me gusta y punto, y no lo va a hacer. Entonces, pienso que es una de las cosas que deberíamos tener en cuenta. Si ahí está ese instrumento, listo, me acojo al instrumento y trato de apegarme. Otra cosa es que no se guían por los pasos que dice la norma, ¿cierto? Ujú. Entonces, las tablas resultan siendo como un producto final que se entrega y que hay que empezar a construir de verdad a partir de esa entrega, de esa presentación, porque no cumplen una cantidad de cosas atrás, ¿cierto? Y yo quisiera señalar ahí, con todo respeto de los colegas y quien presente las tablas, y sé que la norma no permite que hagamos eso, que hay dos escenarios, ¿cierto? Una cosa es, por ejemplo, cuando hay al otro lado un contratista, ¿cierto? Que asumió con una responsabilidad de un contrato, se metió en este cuento. Y otra cosa es, por ejemplo, que nos ha pasado a nosotros, que también tenemos esos escenarios, el auxiliar administrativo y el personero que se dieron a la tarea de hacer las tablas. O sea, ninguno de los dos sabe de archivística, ¿cierto? Está un simple auxiliar administrativo de un municipio de quinta o sexta categoría que puede tener bachillerato nada más con un abogado, que es el personero, y se dan a la tarea de hacer las tablas, ¿cierto? Obviamente el producto muchas veces no cumple, pero pues por Dios, ¿lo está haciendo El quién? esfuerzo. Digamos, ese es un escenario, exacto, es un escenario que, digamos, requiere mucho más acompañamiento que yo personalmente y diría que es un gran logro que por lo menos estén pensando en ese tema, ¿cierto? Que se hayan dado a la tarea a que haya un contratista, muchas veces también con formación, con un archivista, que decide contratar y después se da cuenta que contrató lo que no era, pidió la plata que no era y el trabajo queda, digamos, a medio hacer y que debería ser un trabajo mejor elaborado porque tiene una formación, tiene unos criterios que debería de estar. Entonces, ahí digamos que hay que sopesar como ese tipo de cosas, son escenarios que varían. Eh, yo no sé, Carolina también podría aportarnos ahí algunos Sí, aspectos claro. que son errores comunes. Gracias, José. Bueno, como lo decía José, las tablas de retención documental o tablas de valoración documental es el producto final de un proceso metodológico que tiene varios pasos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos concentramos en ese producto final, que son las tablas de retención documental o tablas de valoración documental, pero no complementamos los demás entregables, que así como las tablas son importantes, la memoria descriptiva también, el diagnóstico integral de archivos, la historia institucional, el cuadro de clasificación documental. Entonces, es un producto final, pero que es un conjunto y que si hay algún cambio en alguno de ellos, tiene que emitirlo en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces nos pasa que el concepto técnico tiene, como lo mencioné ahorita, una estructura definida, primero la memoria descriptiva, luego el resultado como tal metodológico de las tablas de retención documental y los entregables. Entonces vienen con inquietudes, nos dicen, pero acá sí cumplíamos y acá porque nos dice ya que no cumplen. No es que no seamos coherentes con esas respuestas, sino que cada uno de los no cumples está orientado a documentos diferentes, sea la memoria descriptiva, entonces puede que en la memoria descriptiva la parte de tiempos de retención documental y valoración nos haya quedado súper bien, pero de pronto en los instrumentos haya quedado faltando algo. Entonces, en ese sentido, es revisar y enfocarnos bien en qué parte, en qué ítem nos están dando ese no cumple y revisarlo, si es memoria descriptiva, si es el cuadro de clasificación documental, si es las tablas de retención documental o tablas de valoración documental. Y en tablas de valoración documental también el diagnóstico integral de archivos, la historia institucional, porque, por ejemplo, con las tablas de valoración documental, en la memoria descriptiva, nos relaciona, por ejemplo, si hubo pérdidas, pero en la historia institucional no. En ese sentido, pues hay un concepto no favorable porque en alguno de ellos hay un vacío. Entonces, es importante que así como le damos importancia pues, a ese resultado final, tablas de retención documental o tablas de valoración documental, también se haga el conjunto de entregables y anexos que vienen pues, con el instrumento. Otro error muy común es la codificación, pues encontramos muchos errores de codificación de los instrumentos, sea porque no está en orden alfabético, o falta un número, o agregaron otro número, o porque no coincide también con el CCD y las salas de retención documental. La denominación, como lo decía José,
A veces se encuentra uno muchas denominaciones que en realidad son tipos documentales, o por ejemplo indicamos mucho que recordemos la denominación de lo que es una serie y subserie documental, que son documentos que tienen estructuras homogéneas y contenidos similares, y a veces dentro de una agrupación de series encontramos pues que no se parece nada lo que están nombrando con el conjunto como tal, pues una subserie con el conjunto como tal. Y ahora, muy importante, los procedimientos de las tablas de retención documental, que viene acompañado casi por 8 criterios. El primero es como la sustentación de lo que es la serie o subserie documental, los tiempos de retención, pues cuando empiezan a contar los tiempos de retención, qué valores primarios tiene esa agrupación documental, cuándo se realiza el procedimiento de transferencia documental primaria, cómo se da el proceso de disposición final, si es como tal transferencia, si es selección o conservación total. Entonces ese procedimiento ahora viene más consolidado y están fallando mucho como en ese tema. Entonces esos es como los errores más comunes que hemos evidenciado en la valoración, en la convalidación. Y en cuanto al tema de derechos humanos, ¿sí se está teniendo en cuenta la Sí, inclusión? también es muy importante, Nelly, porque también pues en el Acuerdo 01 del 2024 ya nos habla de los derechos humanos. Aunque también hemos venido respetando las, las entidades que vienen con un proceso antes del 2024, hemos venido respetando pues la metodología, pero los que están posterior al acuerdo sí somos pues como exigentes revisando que esté el formato de la tabla de retención documental y que también en el procedimiento se incluya como tal que son series relacionadas a derechos humanos o derecho internacional humanitario y que se justifique, porque por ejemplo pasa mucho de que esas series deben ser de conservación permanente, pero también, por ejemplo, cuando son acciones constitucionales o derechos de petición, que entendemos que el volumen es macro, pues debe quedar claramente definido que se hace una selección del 100% de los documentos que sean relacionados a estos temas. Ya los otros sí pueden sacar como un porcentaje, pero siempre debe quedar en la nota, tanto en el procedimiento como en la memoria descriptiva. Entonces, finalmente, volvemos a lo mismo, es que se ciñan a lo que está en la normatividad, en la guía y todo eso, y el proceso fluye Sí, tranquilamente y que sea coherente todo ese conjunto de documentos que presentan, que no es solamente la tabla de retención como tal, el cuadrito, sino que es todo lo que acompaña la tabla de retención, que sea coherente entre sí. Yo solamente, exacto. Podría señalar sí, algo adicional, aunque les interrumpo, y es que, digamos, a veces como una entidad es tan grande, digamos, y por ejemplo, puede ser que tenga el mismo documento en diferentes áreas, entonces uno se va con el mismo procedimiento para todas las áreas, y resulta que no es así. O por ejemplo, cuando uno presenta tablas de valoración documental, entonces uno se va con el mismo procedimiento, uno dice, ah, listo, aplique selección documental del 15%. Y uno va y mira, por ejemplo, el inventario documental referente a un periodo y resulta que hay una unidad. ¿cuál es Y usted Mm, ha dicho por allá que... Exacto, entonces digamos que ahí el procedimiento tiene que ajustarse en realidad a lo que es la producción documental de esa oficina y de ese periodo en particular. Eso también, digamos, es algo que cometemos mucho el error porque pues como que resulta cansón a veces estar reformulando el procedimiento en diferente, para el mismo tipo, en la agrupación, misma serie o agrupación. subserie, agrupación documental en diferentes unidades administrativas, pero hay que tener en cuenta que no en todas las unidades administrativas tienen el mismo valor, no en todas las unidades administrativas existe la misma cantidad de documentos, entonces a eso hay que tenerlo en cuenta. la coherencia, mejor dicho, la coherencia. Sí, exacto. Caro. Sí, es muy importante relacionar la cantidad. Por ejemplo, cuando estamos en tablas de valoración documental, pues tenemos el inventario, el cual nos permite como tal verificar ese volumen de producción anual. Pero con tablas de retención documental, nosotros confiamos en lo que nos relacionan en la memoria descriptiva. Recuerden que una de las preguntas de la encuesta de unidad documental es el volumen de producción anual, que a veces nos preguntan, pero nosotros de dónde vamos a sacar ese dato. Entonces, en la encuesta nos dice cuál es el volumen de producción anual, entonces es importante relacionarlo también cuando son procesos de selección, relacionar la tablita, el nombre de la serie, subserie documental, el volumen de producción anual y el porcentaje de selección que sí coincida, porque es lo que dice José, a veces son
5 unidades documentales que se producen y hay pues una selección del 5%, entonces no sé qué van a seleccionar, no es coherente como el volumen con el porcentaje, entonces también tenerlo en cuenta. Claro, pero ahí tengo una duda y yo puedo estar desactualizada y equivocada. ¿La encuesta sigue siendo un requisito para TRD en el hoy? No, pues no es una, de hecho en el acuerdo no mencionan las encuestas y tampoco pues es obligatorio realizar la entrega de las encuestas, pero metodológicamente se han ido desarrollando, entonces por eso la hago como alusión Sí. a las encuestas. Listo. Como que si está, pues que O coincida. en los Coherente. inventarios Mm. también, pues si de pronto han realizado algún tipo de inventarios, pero importante pues también realizar la consulta para que en el proceso de tablas de retención documental se pueda valorar adecuadamente las series y subseries documentales. Sí, que no sea pues que ponen un procedimiento y un número ahí, porcentaje X, lo que sea, solamente como Por para llenar la ponerlo. casillita del procedimiento. Sí. Listo. En Y cuanto al banter, quiero hacer una claridad allí porque pues, también dale, dale, Caro. eso te iba a decir, Nelly, porque en el Banter, por ejemplo, mira que en la serie de contratos normalmente nos indica el Banter que haga una selección y a veces hay entidades de que, por ejemplo, un contrato de horas se produce solamente una vez, entonces es importante revisar esa cantidad y dejarlo, como decía José, argumentado en la memoria descriptiva, porque no nos estamos acogiendo a la disposición final que nos da el Banter, porque entonces tenemos solamente que se produce uno o dos veces como tal. Otra cosa relacionada al Banter, que también vemos errores, es las denominaciones de los comités, pues, o los órganos colegiados, porque el Banter nos hace una propuesta, pero a veces las entidades conforman sus órganos consultivos y asesores, pues, y ponen unos nombres diferentes Diferentes. como tal al Banter. Y en ese tema también es importante como que argumentar, ellos siempre deben relacionar esos actos administrativos, pero también relacionarlo en la memoria descriptiva de que algunos comités no van a estar denominados de acuerdo al banco terminológico, dado que en el acuerdo, decreto, resolución o el que les corresponda se denominaron de la siguiente forma. También es como una parte ahí flexible ante Importante. el banco. Sí, que eso era lo que iba a decir. Justamente pues que José ahorita decía que normalmente no se acogían al banter, pero que tampoco argumentaban, porque sí, no quiero que quede el mensaje que es que todo tiene que ser tal cual dice el banter y si no es así, entonces la tabla no se aprueba, porque esa es una también de las quejas que más ha habido en el gremio, porque uno dice, pues si va a ser lo que dice el banter solamente, pues ¿para qué hacemos tablas si el banter prácticamente ya nos está diciendo a todos cuáles son las agrupaciones documentales, tiempos de retención y todo? Pero es como, ok, ahí está la referencia y lo que no aplique para usted, justifíquelo bien para que quede claro que usted sí hizo un proceso de análisis respetuoso con relación a la producción documental, a la valoración y que usted técnicamente no se acoge a ello por algo, o sea, tiene una razón técnica de peso, no simplemente que desconoció que hay todo un trabajo y un esfuerzo que ya hicieron los profesionales allí. Bueno, voy a pasar a una siguiente pregunta, que esa que acabamos de desarrollar, yo sé que es de mucho interés para muchas personas, y la siguiente tiene que ver con cuáles son los criterios más comunes que no son motivo de devolución, pero que sí deben ser corregidos antes de publicarse las tablas de retención o tablas de valoración previamente convalidada y cómo el CTA le hace seguimiento, porque tengo entendido que algunos no son como para no aprobar la tabla, simplemente se les hace allí como o sea, usted tiene que corregir esto, se le aprueba la tabla, pero tiene que corregirlo antes de publicarlo. ¿Ustedes cómo le hacen seguimiento a eso, por ejemplo? Laura. Bueno, en la experiencia que he tenido en allí, la mayoría de conceptos han sido no favorables, lastimosamente, pues porque aún igual le genera, yo digo lastimosamente porque también he participado en los procesos de elaboración de instrumentos, pero en realidad vienen muchas situaciones que son conceptos o criterios no favorables. Entonces, desde la experiencia que he tenido, se han realizado conceptos técnicos de evolución con esos criterios sustentados tanto en la guía metodológica y en el acuerdo para ser posterior pues subsanados por la entidad. De pronto José, que ha tenido como la oportunidad y la experiencia de todos estos años, nos puede contar en caso pues de esos criterios que no son necesarios la devolución y se pueden convalidar como tal.
Sí, yo lo que podría señalar es muy similar a lo que dice que Laura Carolina. O sea, digamos, uno mira como el contexto, la cantidad de errores. Si hay varios errores, entonces pues la devolvemos para que se haga la corrección. Si digamos es un error, una cosa muy sencilla, que le decimos, listo, la vamos a pasar a convalidar, pero usted tiene que entregarnos la versión corregida para enviarla al Archivo General de la Nación, porque para el proceso de registro sí o sí tiene que estar correcto y hay que tener en cuenta que incluso digamos, puede ser muy molesto a veces, pero la AGN revisa hasta la ortografía del nombramiento Ujú. de las series y ese tipo de cosas. Entonces, pues tenemos que ajustarnos y de verdad, si se espera que es un trabajo profesional, que hicieron unos profesionales, que fue aprobado, luego que fue convalidado, pues esperamos que sea un producto bueno. Bueno, Es y ya más que como hablas ese del tipo de RUT, cosas. Adicionalmente, dale, Caro. yo complemento una cosita. Y pues vuelvo a referir los errores, y es que a veces se indica en el concepto técnico un error específico y solo lo corrigen como tal en el instrumento que se está indicando, o sea, tablas de retención documental. Entonces, vuelvo a indicar pues que es muy importante la articulación de la memoria, y de los anexos, que es cuadro de clasificación documental, tablas de retención documental o tablas de valoración documental, porque entonces luego cuando uno está haciendo mesas técnicas de un segundo concepto nos dice, pero en el anterior cumplíamos, sí, pero en este no corregiste la codificación, la denominación, entonces un montón de cositas y es importante siempre, como lo decía, hacer una evaluación antes de enviarlo y también revisar que todo esté alineado. Listo. Bueno, y hablando del RUST, que ya José por allí lo medio mencionó, ¿cómo es ese proceso de registro en el RUST, que es el registro único de series documentales, y quién es el responsable de hacerlo? Ya, Bueno, digamos que un puedo poco. señalar un poco la historia. Por allá cuando se creó el RUTS, se dio un plazo para que todas las entidades hicieran el registro, incluso las que habían hecho la convalidación, enviaran a la AGN. Entonces eran las entidades las responsables de enviar a la AGN. Así fue hasta ahorita el Acuerdo sobre 1 de 2024, que ya pone esa responsabilidad directamente en los consejos departamentales de archivos. Entonces, digamos que cumplido el trámite de convalidación, nosotros internamente expedimos en el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia, se hace el acta de la reunión de la respectiva sesión del Consejo, se expide un certificado de que en esa reunión se convalidó tal tabla y el paquete de tabla, memoria, todos los anexos se envía al Archivo General de la Nación para su respectivo registro, ¿cierto? Digamos que allí el AGN es el que tiene la última palabra respecto a las tablas, al registro como tal. Y puede ser que mm, las tablas sean registradas tal cual el consejo las envió, o puede ser que soliciten cambios y dejen en espera el registro hasta que se hagan los cambios, los ajustes que ellos consideran necesario, o también nos ha pasado ya que dicen, listo, ok, se las registramos, pero debe hacer este cambio, cuando es una cosa como menor. Ah, es otro filtro más para revisar las tablas de Sí. retención. ¿Y entregan algún Así es. certificado donde las puede consultar la ciudadanía o simplemente es enviar el correo a la GN y ya? Nosotros enviamos el correo a la GN y ese correo se lo copiamos a la entidad. Entonces, digamos que la entidad sabe que su tabla fue enviada en tal fecha a la GN. Y la GN le responde igualmente a la entidad y al Consejo Departamental de Archivos. Nos responde a los dos. Entonces, digamos que ahí los dos estamos de acuerdo. Entonces, cuando nos la devuelven, por ejemplo, solicitando algunos ajustes, entonces nosotros nos volvemos a reunir con la entidad, le decimos, vea, el agente está solicitando esto, se refiere a este asunto, a ese aspecto, entonces por favor haga los cambios y hacemos como el procedimiento similar al proceso de evaluación hasta que llega, digamos, la tabla, su estado ideal y se envía a la GN de nuevo para su registro. Angie, con las experiencias que hemos tenido con el RUS, uno de las mayores causales de devolución, volvemos al procedimiento de la tabla de retención documental, en el cual hay que establecer los criterios
valoración primaria y secundaria, pues los tiempos de retención y disposición final. Y como lo dice la guía metodológica, no es simplemente decir se conservan porque son muy importantes para la entidad o se eliminan porque ya no cuentan con valores secundarios o se seleccionan porque son muy voluminosas, sino con esa, pues si cuentan con el equipo interdisciplinario, poder sustentarlo, porque se está dando esa disposición final, en especial cuando son selección y eliminación. Entonces, también para que fortalezcamos esos procedimientos en los instrumentos y asimismo se puedan convalidar y se puedan pues como aprobar por el registrar en el registro único de series y subseries documentales. Bueno, y tengo otra pregunta con relación al RUS, porque yo me acuerdo que en mis tiempos había una sede electrónica de la GN, ¿cierto? Cuando lo hacía directamente la entidad. Y ahora no, ahora es un correo electrónico que uno las envía. ¿Qué significa el registro si no es algo que yo luego puedo consultar como un listado de cuáles son las entidades que están registradas? No sé, Bueno, José, esa pregunta sería muy buena hacerse a la a la GN. GN, sí, claro. Sí, pero digamos lo que yo tengo entendido es que ellos han tenido unas dificultades internas con su sede electrónica y que no es que esté descartado el tema, sino que el tema se va a retomar tan pronto como se habilite esta opción. En este momento, algo que digamos es de desconocimiento público por lo general, el AGN está adelantando un software en el cual se va a presentar los informes de los consejos en línea y allí está, si la tabla está convalidada, si todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que se está apuntando a que se pueda consultar públicamente, digamos que me imagino que próximamente se podrá hacer cuando el AGN termine como de eso. Por ejemplo, nosotros como consejo presentamos los Ujú. informes semestralmente. Nosotros fuimos el piloto junto con otros departamentos y en ese momento tenemos la semana entrante como fecha límite para presentar ese informe en el piloto y poder ajustar ya el software y todo lo demás. Digamos que se está apuntando a que tengamos esas herramientas online. Sí, eso sería lo ideal. Aprovecho para hacerle cuñita al micrositio del Consejo Departamental de Archivos, que pues, es una fuente para las entidades que están elaborando como tal sus tablas de retención documental, porque a veces llegan a elaborar tablas de retención documental desconociendo que ya había un proceso pues inicial y convalidado de tablas de retención documental. Entonces a los que están en ese proceso los invito como que ingresen al micrositio del Consejo Departamental de Archivos y validen si la entidad como tal cuenta o no con esa convalidación del instrumento, pues que es en línea y es muy fácil de consultarlo. Entonces, Yo para voy a que lo dejar el realicen. enlace aquí en la descripción para quien lo quiera Mm. hacer. Bueno, y ya para ir terminando, unas dos últimas preguntitas, y es, ¿qué pueden resaltar ustedes con relación a la importancia del Archivo General de la Nación de Colombia en cuanto al funcionamiento del Consejo Departamental de Archivos de Antioquia? José Luis. Pues digamos que es como la construcción de la política archivística para el país, ¿cierto? Digamos que el Consejo Departamental de Archivos de Antioquia ha sido como una inquietud que incluso desde antes de la Ley 594 del 2000 estaba presente en Antioquia. Y digamos, ha habido un intercambio de conocimientos AGN, Consejo AGN, y trabajamos muy de la mano en ese sentido. Personalmente tuve la oportunidad de estar en el consejo directivo de la AGN en varias oportunidades, entonces también, digamos, uno ve como si el AGN está preocupado por acompañar al territorio en el crecimiento de la política archivística. Y puede ser que uno como archivista piense que hay muchas cosas que hacen falta. Sí, claro, hay muchas cosas que hacen falta, pero el crecimiento, digamos que yo lo puedo decir con conocimiento de causa de los tantos años que llevo ahí, ha sido abundante. O sea, desde por allá del 2000 que se hágase esto y no se sabía que hoy día que hacemos parte del modelo integrado de planeación y gestión, hay unos instrumentos, hay unos procesos de evaluación, no solo de tablas de retención documental que a veces
es como el tema de los archivistas, sino hay muchas otras cosas que están integradas en esa política. Entonces, me parece que es muy oportuno. La GNA ha puesto, digamos, el dedo en la llaga ahí, incluso hasta en la convocatoria de los concursos públicos, que para los servidores a las personas que aspiran a ser servidor público, un tema que le evalúan es la archivística, que la gente dice, ¿y para qué me evalúan archivo? Pero es un tema que se evalúa. Y sabes que yo también ahora que estoy haciendo todo este proceso en este canal de YouTube de contenido archivístico, que he tenido tanto contacto con colegas de otros países de Latinoamérica, he reconocido aún más esa labor tan importante que ha venido el Archivo General de la Nación, ha venido haciendo el Archivo General de la Nación de Colombia y que estamos muy adelantados, que nos falta mucho, sí, pero hemos avanzado Sí. mucho, estamos muy adelantados si nos comparamos con otros países donde ni siquiera hay formación archivística, pues para empezar Claro. de ahí y nosotros tenemos ya mucho. Bueno, y ya para cerrar, Y adicional, porque sí. ahora que hablamos del papel que juega el Archivo General de la Nación, pues sabemos que es fundamental porque nos emite toda la normatividad y políticas, que precisamente por eso ahora este proceso de convalidación y registro de series y subseries documentales está tan normalizado, como yo te contaba. Ahora a mí me tocó como lo bueno, por lo que nos explicaba también José, que antes era pues como un proceso un poco normalizado, ¿sí? Ujú. Y también entender que no vamos a tener normas para todo, porque como estamos acostumbrados a que nos expiden normas para la organización, para la producción, para la planeación, entonces cuando uno indica algo que no está sustentado en una norma, inmediatamente nos preguntan, ¿sí? Pero entonces eso en qué norma está. También es entender de que somos profesionales y que hay un equipo interdisciplinario como tal específico pues para este instrumento y para los demás. También contamos con diferentes profesionales que nos acompañan todo el tiempo y que dentro de una entidad somos un área transversal, que no solo pues somos archivistas, sino que hay que pensar como en todos los que nos acompañan. Entonces, pues resaltar ese papel que hace el Archivo General de la Nación en la elaboración de normas y políticas y también que para los consejos nos hace un acompañamiento desde el registro, porque se puede decir que al ellos revisar nuevamente el instrumento hacen un filtro de lo que estamos pues convalidando en los consejos departamentales o territoriales. Y por otro lado, porque también buscan realizar capacitaciones donde podamos pues como conversar, decir esas situaciones que nos pasan como evaluadores y poder como subsanarlo de algún modo. Entonces, es eso, resaltar la norma, pero también resaltar que somos profesionales y que podemos tener criterios para la implementación de los instrumentos en nuestras entidades. Sí, confiar mucho en ese criterio técnico también. Y yo creo que lo de las normas que dices es como el otro lado de la moneda, un efecto secundario de ser un país tan normativo, de tener tantas normas que ya queremos que todo esté en la norma, ¿cierto? Y como que Mm. lo que no esté ahí no tiene validez alguna y tampoco. Bueno, y ya para cerrar, desde su experiencia, si tuviera la posibilidad de cambiar algo del proceso de convalidación actual establecido por el Acuerdo 01 del 2024, que es el más reciente, ¿qué sería, Laura? Bueno, cuando estaba en el papel de brindar capacitación sobre la metodología y simplemente en la elaboración, pues uno juzga mucho desde afuera. Ay, es que el Consejo Departamental de Archivos siempre devuelve, es un proceso que se dilata mucho, pues en ese momento como que no era como tan viable, ¿cierto? El proceso de convalidación, pero ahora que yo estoy en el proceso y rol de convalidación del instrumento como tal y con mis compañeros conversamos, pues evidenciamos esa cantidad de errores que tienen los instrumentos, que de verdad a veces no se pueden aplicar como tal a las entidades o que faltan muchos criterios para poder definir, o sea, se elabora el instrumento como para cumplir con una norma, pero cuando llega otro profesional a implementarlo, se queda corto porque no hay cómo realizarlo. Entonces, me parece que es un proceso muy valioso que nos ayuda como tal a perfeccionar el instrumento y asimismo su aplicación para las entidades. En el momento, para mí, el proceso está súper bien. Gracias, Laura y José. Bueno, digamos que como yo tengo un poquito más de experiencia sobre el tema, que ha ocurrido, que ha habido cambios que se han hecho, que como están en la norma, no están en la norma, pero hay que hacerlos porque pues se detecta
que se requiere, entonces a veces resulta un problema porque uno se encuentra con que, y bueno, ¿y cómo procedo acá si eso no está en la norma? Por ejemplo, lo del registro, que ahora se pueden devolver las tablas desde el registro. Antes no, la GN la registraba y confiaba en lo que hacíamos. Entonces, la primera devolución que nos hicieron del registro, dijimos, bueno, ¿y aquí qué para dónde pegamos? Entonces le dijimos a GN, oiga, ¿cómo procedemos? Y entonces la respuesta tampoco fue clara porque tampoco, digamos, estaba previsto que eso podía ocurrir. Entonces, digamos que eso, digamos, es como algo que creo que la GN ha tratado de preverlo ahora que está el acuerdo y los anexos, en el sentido que los anexos del acuerdo se pueden cambiar más rápidamente que cambiar el acuerdo como tal. Entonces, eso es importante. Yo señalaría que sobre el proceso de tabla, no sobre específicamente la convalidación, lo que tenemos que cambiar todos, las entidades, los archivistas, es que no es la foto lo que me interesa, no es la tabla como tal, es el proceso y que yo debo tener todos los documentos que respaldan ese proceso para que yo pueda hacer las modificaciones, porque por ejemplo se nos olvida que ahorita hay unas modificaciones que yo puedo hacer a la tabla en el seno de la entidad sin que tengan que venir a un proceso de convalidación, pero resulta que como yo simplemente pagué por la tabla, entonces no tengo, por ejemplo, los estudios de producción documental, mal llamados encuestas, los estudios de producción documental, no los tengo, entonces yo no sé esa serie de dónde salió, por qué se tomó esa decisión, entonces no puedo entrar a hacer el cambio. ¿Qué me toca hacer? Dejar juntar un poco de cambios para volver a contratar y volver a que me entreguen nada más un producto terminado. Si yo tengo, por decirlo así, los archivos en borrador y todo ese tipo de cosas, yo puedo hacer el seguimiento y la actualización de las tablas. Yo pensaría que es eso, que tenemos a la mente que traigamos que es un proceso que es todos los días actualizable, que mínimamente una vez al año los archivistas deberíamos estar revisando la tabla de retención documental de identidad, si esa vaina todavía es ajustado a los procedimientos, a la realidad que se está haciendo y hacer los ajustes, no dejar a que pasen 5, 6 meses, un año, 2 años, 3 años para hacerlos. Ujú. Gracias. De hecho, Yo diría eh, eso en cuanto al proceso. ese proceso de actualización también nos menciona Dale, el Laura. acuerdo que es importante eh, tener un control de cambios y de versiones de las tablas de retención documental para que vayan registrando, como lo indicaba José, cuál es el proceso de actualización o de modificación que se está dando. Y es real, o sea, uno va a revisar una tabla de retención documental que ha sido hace poco convalidada y algún ajuste debe encontrar, sea porque cambió el documento de físico a electrónico, porque se adicionó una tipología, o sea, como esos cambios pequeños que nos permiten llevar los dentro de las mismas entidades. Y no solo verlo como ese cumplimiento normativo, sino también el beneficio que nos trae la aplicación de los instrumentos archivísticos en la entidad como tal. Bueno, yo creo que bastante enriquecedora esta conversación desde la experiencia que ustedes han tenido. Yo sé que va a ser de muchísima utilidad para los colegas que estén en otros consejos departamentales, en otros consejos territoriales o que estén elaborando tablas y presentándolas, porque yo creo que ustedes nos dieron bastante eh, información relacionada con esa gestión del conocimiento que ustedes han venido gestionando, valga la redundancia, durante estas experiencias. Bueno, no queda sino agradecerles por haber participado, por estar acá, por sacar una parte de su tiempo para compartir todo esto. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a José, muchas gracias Nettie. De verdad que es un proceso muy enriquecedor para mí como profesional y un honor pues poder compartir este espacio con ustedes. Claro que sí.